Hola, mi nombre es Jorge Miralles Esquembre y soy estudiante del Máster 2 de Estudios Hispánicos en la Universidad París 10 Nanterre. Para esta primera entrega a la biblioteca del CRIA, vengo a hablaros de un texto de José Luis Alonso de Santos, La sombra del Tenorio. Es una obra estrenada en abril del año 94 y esta edición que tengo entre las manos fue la primera que se hizo en el año 95 a cargo de Andrés Amorós, quien asistió a la primera representación en abril del 94. Sobre José Luis Alonso de Santos no quiero extenderme mucho, sino diré que es un dramaturgo que yo he conocido hace relativamente muy poco, para cosa de un año y medio, y su dramaturgia me ha cautivado completamente, digamos que me ha hechizado. Eh, Textos como este, de hecho, han confirmado el encumbramiento de Alonso de Santos dentro de mi pequeña biblioteca personal. Ahora también os diré por qué. Es que eh, yo soy un apasionado, o bueno, un apasionado amateur más bien, de la tradición donjuanesca y sobre todo del personaje de Don Juan. Es más, me atrevería a decir que si hoy en día yo hago estudios literarios y trabajo en el ámbito que trabajo, que es la poesía dramática del Siglo de Oro, es gracias al Don Juan de Tirso de Molina, que fue mm, tal vez la primera obra que leí siendo adolescente del Siglo de Oro, y si no fue la primera, en todo caso fue la que más me marcó. A esa lectura luego siguieron pues, la del Don Juan de Molière, el Don Juan Tenorio de Zorrilla o el Don Juan de los hermanos Quintero. Pero hoy en día, a pesar del lugar especial que el burlador de Sevilla ocupa en mi corazón, me atrevería a decir que La sombra del Tenorio ha conseguido destronar el puesto que Tirso con su obra tenía, ¿no? tenía en mi biblioteca. Y ahora os explicaré por qué. Em, cuando el texto cayó entre mis manos por primera vez, yo creo que como todo lector y lectora, hacemos conjeturas, ¿no? En base al título que tiene la obra. En este caso, La sombra del Tenorio, viendo además que era un texto bueno, publicado en el año 95, pero del año 94, yo ya me esperaba un refrito de la tradición donjuanesca ya que había sido explotada hasta la saciedad por autores y por autoras. Con la sombra del Tenorio, ¿no? El sustantivo sombra me evocaba pues tal vez un lado más siniestro del Don Juan. La sombra al final es algo que queda atrás, ¿no? Entonces una herencia. No sé, no caí en otro significado que la sombra puede tener, y es ver la sombra como mm, aquello que está detrás de, en el sentido de pues, ser la sombra de alguien, es ser el segundón. Y aquí es donde José Luis Alonso de Santos rompe totalmente con mis expectativas. Y de hecho es el primer paso hacia el enamoramiento con esta obra. Es que el primer cuadro se abre en un hospital de caridad en los años 60. Tenemos tumbado en la cama a nos dice Alonso de Santos, un viejo cómico llamado Saturnino Morales. Entonces parece que el hombre está en su lecho de muerte, está a punto de morir. Y luego en la misma habitación, en una esquina, está sentada en un taburete una monja que se mantendrá silenciosa durante toda la obra. Estos son los dos únicos personajes que nos vamos a encontrar. De hecho, toda la obra es un largo monólogo de este personaje, de Saturnino Morales. Claro, yo en primera instancia asocié el título de la obra con el personaje principal, Saturnino Morales, por lo que Saturnino Morales es el Don Juan. Al acabar el cuadro primero y empezar el cuadro segundo, nos confiesa Saturnino Morales que él no es Don Juan, que él toda la vida ha representado el papel de Chuti.
que es el criado de Don Juan en el Don Juan Tenorio de Zorrilla. Entonces ya, primera ruptura del horizonte de expectativas, que obviamente, no sé, al principio es muy llamativo, pero enseguida nos vamos apiadando un poco de esta figura de Saturnino Morales, que al final es un cómico cuyo objetivo en la vida siempre ha sido el de tener el papel principal en las obras que ha representado. Y en este caso, su principal objetivo y su mayor meta en la vida es representar el papel de Don Juan. Eh, Alonso de Santos tiene además una manera de escribir que consigue mezclar muy bien la gravedad con el humor. Eh, la parte humorística, la parte graciosa, viene pues por un lado de la parodia que se hace de cierta manera del Tenorio de Zorrilla, pero viene también, y esto es ya un aspecto extra textual o metatextual, si se quiere, y es que el papel fue escrito especialmente para un cómico, para Rafael Álvarez el Brujo. Entonces este hombre es todo un personaje. Este hombre es todo un personaje. Para quien lo haya visto ya en escena o haya visto algo suyo, pues tiene una dicción muy particular. Es un hombre que invita a la carcajada. Entonces, bueno, ya que el personaje de Saturnino Morales haya sido escrito para él o representado exclusivamente por él, ya añade un cariz cómico, obviamente, a la obra, eh, del que uno no se puede deshacer y que uno ha de tener en cuenta todo el rato. Eh, es más, ya en la escritura de Alonso de Santos se nota, ¿no?, que hay una finalidad cómica y Andrés Amorós lo resalta, de hecho, en su prólogo, y es que el público no dejó de reír a lo largo de toda la obra. Pero, sin embargo, tiene también un aspecto tal vez más grave o más solemne, y es en la parte de humanidad que se nos revela del personaje de Saturnino Morales, en cuanto que él, como os he dicho, su objetivo es representar el papel de Don Juan. Em, Es un hombre entonces que ha vivido siempre a la sombra de todos los Don Juanes, no tiene anécdotas heroicas que contar, las únicas anécdotas que nos cuenta pues es las de los sucesivos Don Juanes que él ha conocido, pues uno, por ejemplo, que nada más salir a escena se olvida de los primeros versos y le toca improvisar. Otro que se cree Don Juan dentro y fuera del escenario y también ya no solo trata a Saturnino como un criado, sino que también fuera de los camerinos pues va a cortejar a las mujeres como si fuese también un Don Juan Tenorio. Y todo esto, obviamente, pues Saturnino nos lo cuenta en una clave cómica, y a este objetivo, a esta meta de querer ser Don Juan, se suma también una reflexión en torno a la vida y al teatro, ¿no?, al topos del Teatrum Mundi. Eh, Tema que obviamente en el Siglo de Oro también fue un pilar de la producción teatral, sobre todo conociendo a Tirso, bueno, ya no solo con Tirso, con Calderón, en parte también con Lope y con muchos otros dramaturgos, y por lo que es un tema que a mí también me llama mucho la atención, me intriga, me interesa, y el hecho de que Alonso de Santos lo introdujese también en su obra, ¿no?, porque llega un momento en la obra en el que no sabemos muy bien exactamente si la representación que tenemos delante pues es real, no es real, si Saturnino Morales está desempeñando verdaderamente un papel. En uno de los cuadros, Saturnino baja al patio de butacas. No sé, hay se borran, ¿no?, los límites de lo que es el espacio escénico y luego pues nuestro
espacio, nuestra ínsula de realidad que nosotros como público tenemos, ¿no? Y que sabemos que aquello que estamos viendo es una representación. Pues una vez más, ¿no? Una inserción del teatro en el teatro, y esto hecho de manera muy, muy sutil. Bueno, no, ya no diría sutil, ¿no? Porque puesto que es bastante evidente, ¿no? De repente Saturnino que le dice a la monja Sorinés que, pues, imagínese usted, hermana, que ahora mismo estamos en un teatro, que delante tiene usted el escenario. En ese caso, el escenario es el patio de butacas. Y ahí Saturnino Morales le hace un resumen en 4 párrafos de toda la obra de Zorrilla, ¿no? Le hace un resumen esencial, creo, de todo lo que pasa. Entonces también es una obra en clave paródica. Es una obra con la que, si bien es cierto que no he llorado, no creo que sea el objetivo este de José Luis Alonso de Santos, ¿no? Creo que tengamos que apiadarnos del personaje de Saturnino Morales. Lo que he llorado es de la risa. Eh, es una obra muy graciosa, es una obra hilarante. Es una obra, la verdad es que para un amante de la figura de Don Juan y de la tradición donjuanesca, La sombra del Tenorio de José Luis Alonso de Santos es toda una delicia. Por lo que, si tenéis la ocasión de, ya no digo de comprárosla, sino de echarle un vistazo de verdad, incluso ya no de leerla entera, sino de coger cualquiera de los cuadros de la obra que se pueden leer, tal vez se pueden leer hasta independientemente. Em, la verdad es que es toda una delicia. Por lo que de verdad que os invito a que vayáis a descubrir La sombra del Tenorio y que os adentréis en el mundo de José Luis Alonso de Santos. Pero yo he de advertiros que una vez que entréis va a ser muy complicado salir de él y vais a querer leer una obra suya y otra y otra y otra. Así que probad este primer veneno, La sombra del Tenorio. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima entrega.